¿Qué tal? Buenas, vamos a practicar el tema del feminismo. Para ello voy a compartir la pantalla. El feminismo y la filosofía política de Judith Butler. ¿Será cierto que en la Facultad de Ingeniería hay mucho machismo? El feminismo como teoría explica la situación de subordinación de las mujeres dentro de los sistemas sociales e investiga cómo se construye el sujeto femenino a través del género. El feminismo como práctica es un movimiento social y político iniciado a finales del siglo XVIII que supone la toma de conciencia de las mujeres como de un grupo colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación que ha sido y son objeto por parte del colectivo de los varones, en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Ahí está la cuarentena, miren, han habido 12 feminicidios y 25 intentos de feminicidios. La historia del feminismo ha sido desarrollada de acuerdo a Ortega Garciano en diferentes olas, tal y como lo podemos apreciar en la siguiente estructura resumida. Primera ola de feminismos: Christine de Pizan, Puyán de la Barré, Olympia de Gouges, Condorcet, Mary Wollstonecraft, Sojourner Truth, John Stuart Mill, Harriet Taylor. Segunda ola, ¿no? Flora Tristán, Alejandra Kollontai, Emma Goldman, Simone de Beauvoir. La tercera ola: Betty Friedan, Katy Miller, Julia Gristeva, Donna Haraway, y podríamos agregar más. A ver, una imagen referente al tema. Feministas hace tiempo. Hoy evité que mi hermana haya sido golpeada por su marido. Ahora debo de asistir a la marcha para conseguir el voto. ¿Y ahora cómo son las feministas? La O oprime a la mujer y los gallos violan a las gallinas. ¿Qué dijo Aristóteles sobre la mujer? Debemos decir algo sobre la opinión que tenía Aristóteles de la mujer. Desgraciadamente no era tan positiva como la de Platón. Aristóteles pensaba más bien que a la mujer le faltaba algo. Era un hombre incompleto. En la procreación la mujer sería pasiva y receptora, mientras que el hombre sería el activo y el que da. Aristóteles pensaba que un niño solo hereda las cualidades del hombre, y que las cualidades del propio niño estaban contenidas en el esperma del hombre. La mujer era como la tierra, que no hace más que recibir y gestar la semilla, mientras que el hombre es el que siembra. O dicho de una manera genuinamente aristotélica, el hombre da la forma y la mujer contribuye con la materia. Naturalmente resulta sorprendente y también lamentable que un hombre tan razonable en otros asuntos se pudiera equivocar tanto en lo que se refería a la relación entre los sexos. No obstante, nos muestra dos cosas. En primer lugar, que Aristóteles seguramente no tuvo mucha experiencia práctica con mujeres ni con niños. En segundo lugar, muestra lo negativo que puede resultar que los hombres hayan imperado siempre en la filosofía y las ciencias. Y particularmente negativo resulta el error de Aristóteles en cuanto a su visión de la mujer, porque su visión, y no la de Platón, llegaría a dominar durante la Edad Media. De esta manera, la Iglesia heredó una visión de la mujer que en realidad no tenía ninguna base en la Biblia, pues Jesús no era antimujer, no digo más. Este fragmento está en el Mundo de Sofía. ¿Qué dijo Tomás de Aquino sobre la mujer? La imagen que dice: la mujer es un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. Si nacen mujeres se debe a un defecto del esperma o a los vientos húmedos, solo es necesaria para la reproducción. Desgraciadamente, Tomás de Aquino también se quedó con la visión que de la mujer tenía Aristóteles. Te acordarás de que Aristóteles pensaba que la mujer era algo así como un hombre imperfecto. Opinaba además que los hijos solo heredaban las cualidades del padre. Como la mujer era pasiva y receptiva, el hombre era el activo y el que daba la forma. Estos pensamientos armonizaban, según Tomás de Aquino, con las palabras de la Biblia, donde se dice, entre otras cosas, que la mujer fue creada de una costilla del hombre. Tonterías. Conviene añadir que el que algún mamífero eh, pone huevos no se supo hasta el 1827. Por lo tanto, quizás no fuera tan extraño que se pensara que el hombre era el que daba la forma y la vida en la procreación. Además, debemos tener en cuenta que según Tomás, la mujer es inferior al hombre solo físicamente. El alma de la mujer tiene el mismo valor que
la del hombre. En el cielo hay igualdad de hombres y mujeres, simplemente porque dejan de existir todas las diferencias físicas entre los sexos. Siendo un joven, Puyán de la Barré, de 25 años, joven cura, publica en el 1671 un libro polémico y radicalmente moderno, La igualdad de los sexos. Puyán de la Barré es un filósofo cartesiano que por sus ideas merece ser considerado un adelantado del discurso de la Ilustración. En sus obras aplica los criterios de racionalidad a las relaciones entre los sexos. Anticipándose a las ideas principales de la Ilustración, critica especialmente el arraigo de los prejuicios y propugna el acceso al saber de las mujeres como remedio a la desigualdad y como parte del camino hacia el progreso y que responde a los intereses de la verdad. Puyán de la Barré publicó 2 textos sobre el mismo tema en los años siguientes: La educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y Las costumbres y la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. En el primero, su intención era mostrar cómo se puede combatir la desigualdad sexual a través de la educación, y en el segundo quiso demostrar racionalmente las argumentaciones de los partidarios de la inferioridad de las mujeres. De la Barre hizo célebre la frase "la mente no tiene sexo", e inauguró una de las principales reivindicaciones del feminismo, tanto en su primera ola como en la segunda, el derecho a la educación. Pasamos a la Ilustración francesa. Aquellos grandes principios con los que la Ilustración y la Revolución Francesa cambiaron la historia no tuvieron nada que ver con las mujeres. Todo lo contrario, las francesas y todas las europeas salieron de aquella gran revuelta peor de lo que entraron. Al mundo que anunciaban teóricamente los filósofos de la Ilustración se llega gracias a 2 procesos revolucionarios. Por un lado, las revoluciones políticas que derribarán el absolutismo y caminarán por un primitivo embrión de democracia, y la revolución industrial, que transformará los métodos tradicionales de producción en formas de producción masiva. Así, el 4 de julio de 1776, Jefferson redacta la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que en realidad consiste en la primera formulación de los derechos del hombre. En Francia, en pleno proceso revolucionario, el 28 de agosto de 1789 se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre. Reconocimiento de la propiedad como inviolable y sagrada, derecho de resistencia a la opresión, seguridad, igualdad jurídica y libertad personal garantizada. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo que inspiró a la Revolución Francesa. ¿Qué plantea él? Pero ninguno de esos derechos fue reconocido para las mujeres. Las revoluciones fueron posibles porque, además de una serie de razones económicas objetivas, comenzaba una nueva forma de pensar. Por primera vez en la historia se defiende el principio de igualdad y ciudadanía. Sin embargo, Rousseau, uno de los teóricos principales de la Ilustración, un filósofo radical que pretende desenmascarar cualquier poder ilegítimo, que ni siquiera admite la fuerza como criterio de desigualdad, que apela a la libertad como un tipo de bien que nadie está autorizado a enajenar, y que defiende la idea de distribuir el poder igualitariamente entre todos los individuos, afirma que, por el contrario, la sujeción y exclusión de las mujeres es deseable. Es más, construye un nuevo modelo de familia moderna y el nuevo ideal de feminidad. Toda educación de las mujeres debe estar referida a los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos. Criarles de pequeños y cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce. Estos son los deberes de las mujeres de todos los tiempos y de lo que enseñárseles desde la infancia. Las mujeres de la Revolución Francesa observaron con estupor cómo el nuevo Estado revolucionario no encontraba contradicción alguna en pregonar a los 4 vientos la igualdad universal y dejar sin derechos políticos a todas las mujeres. Los cuadernos de quejas de las mujeres no fueron tenidos en cuenta. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Frente a este texto, Olympia de Gouges
publica la réplica feminista, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que constituyó una de las formulaciones políticas más claras en defensa de ese derecho, la ciudadanía femenina. Con su declaración, Olimpia denunciaba que la revolución había denegado los derechos políticos de las mujeres y por lo tanto que los revolucionarios mentían cuando se les llenaba la boca de principios universales, como la igualdad y la libertad, pero no digerían las mujeres libres iguales. Olimpia sin duda no encajaba en su época. Ella tenía todo a favor para escandalizar a la opinión pública de su tiempo y fue castigada. A una mujer que tiene más de 4.000 páginas de escritos revolucionarios que abarcan obras de teatro, panfletos, libros, novelas autobiográficas, textos filosóficos, satíricos, utópicos, se le acusó de que no sabía leer ni escribir. Olimpia envidió siendo muy joven, circunstancia que al parecer no sintió mucho, ya que se refería al matrimonio como la tumba del amor y de la confianza. Fue apasionada defensora del divorcio. A ver, mira, a propósito del matrimonio, ¿qué dice ahí? Donde hay amor, no hay machismo que combatir, ni feminismo que defender. Mm, bueno, sí, más o menos podría ser una imagen muy idealista, ¿no? Un tanto idealista, pero y deseable, ¿no? Deseable. Las mujeres participaron en el proceso revolucionario de forma muy activa. La marcha sobre Versalles, que realizaron alrededor de 6.000 parisinas el 5 y el 6 de octubre en el año 1789 en busca del rey y de la reina, fue un detonante revolucionario. Las mujeres consiguieron el traslado de ambos a París. Poco después se presentó una petición de las damas dirigida a la Asamblea Nacional que denunciaba la aristocracia masculina, y en ella se proponía la abolición de los privilegios del sexo masculino, tal cual se estaba haciendo con los privilegios de los nobles sobre el pueblo. Entre 1789 y 1793 quedaron censados 56 clubes republicanos femeninos activos en la emisión de peticiones y con la expresión pública de una voz en femenino que reclamaba la presencia de las mujeres en la vida política. Sin embargo, el poder masculino reaccionó con saña. En 1793 las mujeres son excluidas de los derechos políticos recién estrenados. En octubre se ordena que se disuelvan los clubes femeninos. No pueden reunirse en la calle más de 5 mujeres. En noviembre es guillotinada Olimpia de Gouges. Muchas mujeres son encarceladas. En 1795 se prohíbe a las mujeres asistir a las asambleas políticas, aquellas que se habían que significado políticamente, dio igual desde qué ideología, fueron llevadas a la guillotina o al exilio. 15 años más tarde, el Código de Napoleón, imitado después por toda Europa, convierte de nuevo el matrimonio en un contrato desigual, exigiendo en su artículo 321 la obediencia de la mujer al marido y concediéndole el divorcio solo en el caso de que éste llevara a su concubina al domicilio conyugal. Con el Código de Napoleón, la minoría de edad perpetua de las mujeres quedaba consagrada. Eran consideradas hijas o madres en poder de sus padres, esposos e incluso hijos. No tenían derecho a administrar su propiedad, fijar o abandonar su domicilio, ejercer la patria potestad, mantener una profesión o emplearse sin permiso, rechazar a su padre y maridos violentos. La obediencia, el respeto, la abnegación y el sacrificio quedaban fijados como sus virtudes obligatorias. El nuevo derecho penal fijó para ellas delitos específicos que, como el adulterio y el aborto, consagraban que sus cuerpos no les pertenecían. A todo efecto, ninguna mujer era dueña de sí misma. Todas carecían de lo que la ciudadanía aseguraba, la libertad. A ver, vamos a ver las imágenes. ¿Eres machista? El plan del feminismo consiste en avergonzar a los hombres hasta que la presión social les haga modificar su comportamiento. Si eres hombre, no debes dejar que las feministas te digan cómo tienes que comportarte. Eres hombre y punto, siente orgulloso de serlo. Eh, podría interpretarse pues como una frase definitivamente que busca ridiculizar el feminismo,
que busca mostrarlo como algo, eh, no sé, caprichoso tal vez, o simplemente inexplicable. Pero cuando te enteras de la historia y de todo ese tipo de exclusión, ese tipo de propaganda más bien queda como ridícula, ¿no? Hegel sobre la mujer. Hay una obra escrita por una feminista que se llama Escupamos sobre Hegel, por ejemplo, que dice, la diferencia entre el hombre y la mujer es igual a la que existe entre el animal y la planta, escribió Hegel. El animal se asemeja al carácter del hombre y la planta al de la mujer, porque su evolución consiste más bien en un tranquilo despliegue de energía, que tiene como un principio la unidad indeterminada del sentimiento. Si las mujeres están al frente del gobierno, el Estado está en peligro, porque no actúan conforme a las demandas del público, sino que siguen inclinaciones y opiniones casuales. También las mujeres no están de alguna manera, están de alguna manera cultivando, se están cultivando casi como si se absorbiesen las ideas más a través de la vida que mediante la adquisición de conocimientos. El hombre tiene que alcanzar su posición luchando para adquirir ideas y mediante enormes esfuerzos técnicos. Segunda ola. Vamos a hablar ahora de Sojourner Truth. Es un gran ejemplo de las diversas voces de mujeres distintas que se van uniendo al sufragismo. Sojourner hizo honor a su nombre, literalmente verdad viajera, y pregonó allí, donde pudo, algunas verdades que cuestionaban aún más los discursos que justificaban la exclusión de las mujeres. Sojourner Truth era una esclava liberada del estado de Nueva York. No sabía leer ni escribir, pues estaba prohibido y castigado con la muerte para los esclavos. Pero no fue la única mujer negra que consiguió asistir, pero fue la única mujer negra que asistió a la primera Convención Nacional de Derechos sobre la Mujer, en Worcester en 1850. Al año siguiente pronunció un discurso de la Convención de Akron y con él enfocó por primera vez los problemas que tenían las mujeres negras, asfixiadas entre la doble exclusión, la de raza y la de género. Creo que con esa reunión de negros, con esa unión de negros del sur y de mujeres del norte, todos están hablando de derechos. Los hombres blancos estarán en un aprieto bastante pronto. Pero ¿de qué están hablando todos aquí? Este hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los carruajes, al cruzar las zanjas, y que deben tener al mejor sitio en todas partes. Pero a mí nadie me ayuda con los carruajes, ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Miradme, mirad mi brazo, he arado y plantado y cosechado, y ningún hombre podía superarme. ¿Y acaso no soy una mujer? He tenido 13 hijos, y los vi vender a casi todos como esclavos. Y cuando lloraba con el dolor de una madre, nadie sino Jesús me escuchaba. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Ese es su famoso discurso. ¿No soy una mujer? Harriet Taylor es a quien vamos a estudiar. Bueno, ella estuvo vinculada a John Stuart Mill. El feminismo respeta a John Stuart Mill, especialmente por su libro La sujeción de la mujer, y también por su trabajo político como diputado en la Cámara de los Comunes. Mill no consiguió ninguna de sus iniciativas. Tuvo que soportar la sorna de sus compañeros diputados, e incluso en el periódico Times se escribió con ironía que Mill intentaba realizar una gran reforma social, mediante el cambio de una simple palabra cuando éste pretendió cambiar hombre por persona, en la reforma electoral que se discutía en ese momento. La trascendencia de la sujeción de la mujer fue excepcional. Se convirtió en el libro de referencia, algo así como la música de fondo de todo sufragismo. Su tesis principal es la afirmación nítida de las mujeres como individuos libres. Para los Mill, el matrimonio, tal como estaba regulado, era una forma de prostitución, acto de entregar su persona por pan, y defienden el cambio de la ley de matrimonio, el divorcio y la necesidad de que las mujeres recibieran una educación que permitiera su independencia económica y que solo por amor decidieran la relación con un hombre. Ante el argumento que se esgrimía en aquella época, a saber que con la entrada de las mujeres en el mercado laboral bajarían los salarios, Harriet defiende que aunque así fuera,
y la pareja ganara menos de lo que podría ganar solo el hombre, aún así se produciría un cambio notable en el matrimonio. La mujer pasaría de sirvienta a socia. Para Harriet Taylor, la desigualdad de las mujeres es un prejuicio debido a la costumbre y mantenido por la ley del más fuerte. Pero Harriet añadía que, además, el sexo y el ámbito emocional hacen que la dominación del hombre sobre la mujer sea distinta a todas las demás. Quizás sea el desarrollo de esta idea en la sujeción de la mujer lo que proporciona la novedad y el punto de vista original a esta obra. Los sutiles matices de los que le habla Elizabeth Cady Stanton a John Stuart Mill en su carta. Así, además de subrayar la dificultad que tiene acabar con esta relación íntima y sentimental que se da entre hombres y mujeres. Mill señala que el caso de las mujeres es diferente al de cualquier otra clase sometida, lo que hace muy difícil una relación colectiva de estas contra los varones. La peculiaridad, según Mill, consiste en que sus amos no quieren solo sus servicios y su obediencia, quieren además sus sentimientos. No una esclava forzada, sino voluntaria. Para lograr este objetivo ha encaminado toda la fuerza de la educación a esclavizar su espíritu. Así todas las mujeres son educadas desde su niñez en la creencia de que el ideal de su carácter es absolutamente opuesto al del hombre. Se les enseña a no tener iniciativa y a no conducirse según su voluntad consciente, sino a someterse y a consentir en la voluntad de los demás. Todos los principios del buen comportamiento les dicen que el deber de la mujer es vivir para los demás. Y el sentimentalismo corriente, que su naturaleza así lo requiere, debe negarse completamente a sí misma y no vivir más que para sus afectos. Pasaremos a otra pensadora que es Alejandra Kollontai. Abrió en 1907 el primer círculo de obreras y al año siguiente tuvo que huir de Rusia. Hasta 1917 vive exiliada en Europa y Estados Unidos. Cuando regresa a Rusia, forma parte del primer gobierno de Lenin como comisario del pueblo para la asistencia pública. 2 años después se une a la oposición obrera, mostrando así sus discrepancias con la nueva política económica de Lenin. A partir de 1922 es enviada a la delegación diplomática de Oslo. Desde entonces no deja de recorrer embajadas. La fuerza de Kollontai era tal que, a pesar de sufrir una apoplejía en 1942, durante 3 años dirigió la delegación diplomática de Oslo en silla de ruedas. Kollontai murió en 1952 en Moscú, pero unos años antes llegó a ser candidata al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin a la guerra ruso-finlandesa. Lo más significativo de su discurso fue hacer suya la idea de Marx de que para construir un mundo mejor, además de cambiar la economía, tenía que surgir el hombre nuevo. Así defendió el amor libre, igual salario para las mujeres, la legalización del aborto y la socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los niños, pero sobre todo señaló la necesidad de cambiar la vida íntima y sexual de las mujeres. Era necesaria la mujer nueva, que además de independiente económicamente, también tenía que serlo psicológica y sentimentalmente. Por estas razones, Alejandra Kollontai fue quien articuló de forma más racional y sistemática feminismo y marxismo, porque no se limitó a incluir a la mujer en la revolución socialista, sino que definió qué tipo de revolución necesitaban las mujeres. Para ella, abolir la propiedad privada y que las mujeres se incorporaran al trabajo fuera de casa no era suficiente ni mucho menos. La revolución que necesitaban las mujeres era la revolución de la vida cotidiana, de las costumbres y sobre todo de las relaciones entre los sexos. Rotunda, para ella no tiene sentido hablar de un aplazamiento de la liberación de la mujer. En todo caso, habría que hablar de un aplazamiento en la revolución. Con estas ideas, claro está, tuvo muchos enfrentamientos con sus camaradas varones que negaban la necesidad de una lucha específica de las mujeres.
Entonces sí hay una relación entre feminismo y marxismo, como se ve en la imagen. Simone de Beauvoir, ¿qué dijo ella? Las mujeres han logrado una vida con libertad, pero se debe buscar igualdad, pues aún hay diferencias de salario, de puestos laborales. Las formas de educar a un niño y a una niña son distintas. Al niño se le dan carros, robots, grúas, labor productiva y constructiva, y a la niña muñecas, micrófonos, cocinitas, labor reproductiva y distractiva. ¿Qué dice Aberlisa? No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella, pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en su vida es verse bonita, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas. ¿Dónde Beauvoir? Ahí la ven. Tras el periodo de entreguerras, Simone relanzará el feminismo en la segunda mitad del siglo, marcando las cuestiones fundamentales del feminismo moderno, con una obra que será referente en feminismos posteriores, principalmente el feminismo de la igualdad. Su obra clave es El segundo sexo, donde realiza una reflexión sobre el hecho de ser mujer. El feminismo no ha llegado al fondo del problema, la opresión a la que el hombre se ha sometido, a la que el hombre ha sometido a la mujer, y debe ser liberada ya que no es considerada como ser humano, sino que ha quedado relegada a un segundo plano. Ha sido reducida a objeto sexual para satisfacción del hombre. Eso es definitivamente interesante. ¿Ya? Sigamos. Para Beauvoir, el problema de la mujer es el lugar al que había sido relegada, con unas miras limitadas a la vida doméstica, incapacitadas, limitadas, dependientes siempre en un segundo plano, y todo ello resultado de una modernidad que determinó lo masculino como lo público, la ciencia, el conocimiento y la política, y como lo privado, casa, esposo y familia. Su aportación más reconocida es: no se nace mujer, se llega a serlo. No es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia histórica, sino su insignificancia histórica lo que las ha condenado a la inferioridad. Ningún destino biológico define la figura de la mujer como tal. Es el conjunto de la civilización el que elabora este producto y el que lo califica de femenino. Muestra de ese modo las falacias del biologicismo determinista, que establece que todo en la vida humana está determinado por la naturaleza, los instintos y la anatomía. Diagnostica que las mujeres tienen una existencia degradada, porque las posibilidades de realizarse son limitadas debido a una sociedad patriarcal que las condiciona colectivamente y que les impide realizarse como seres autónomos. Pero ¿cómo se ha podido llegar a este punto? Beauvoir reconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero no culpabiliza el hecho biológico, sino al ámbito histórico-cultural, como responsable de la presencia de una serie de valores que hacen que la mujer claudique en su autonomía, que se convierte en el segundo sexo. En los años 50 las mujeres continuaban luchando por la igualdad de derechos y en ese contexto, Simone de Beauvoir va más allá desplazando los intereses femeninos a cuestiones como la pareja, la familia o la sexualidad, siempre en relación con la mujer. Entonces ahí está la lucha de Simone de Beauvoir. Acá hay una imagen. Si se legaliza el aborto, entonces que se legalice que el hombre pueda renunciar a la paternidad. Si no se debe obligar legalmente a la mujer a ser madre de un hijo que no quiere, entonces el hombre no se le debe obligar legalmente a ser padre y de mantener un hijo que no quiere. Si es su cuerpo y es su decisión para matarlos, entonces cuando si los quieran tener, que también sea su responsabilidad mantenerlos ellas solas si el padre no está interesado en ese hijo. Que ni igualdad, ¿no? Algunas feministas van a ver esto y se le va a hacer un tornillo. De nuevo, pues es una especie de ridiculización del feminismo. Eh, porque, ¿por qué no? Aquí la lucha por el aborto no es una lucha vinculada a la responsabilidad cuando ya nació el bebé, ¿no? Ahí hay una comparación tendenciosa y totalmente incorrecta.
Beauvoir recorre todas las etapas de la vida de las mujeres y señala como las características de sumisión, la dependencia y la pasibilidad son una construcción cultural de los hombres. Eh, el género es una construcción cultural sobre el sexo. Simón piensa que la lucha por la igualdad es posible, pero que para ello deben darse una serie de condiciones, y es que las mujeres consigan la independencia económica y que esa lucha se plantee colectivamente. Simón de Beauvoir exige formación intelectual y profesional, mismos derechos y mismas oportunidades. Otro elemento a destacar en su obra es su definición de ser de las mujeres. Lo que las mujeres son siempre lo son en relación con el hombre. Por eso son las otras. Para Beauvoir el sujeto siempre es masculino y siempre unido a la universalidad y se distingue de un otro femenino que se encuentra fuera de las clases universalizadoras de la calidad de la persona. Las otras, las mujeres, fueron elevadas por Beauvoir a categoría de análisis. Eh, acá tenemos de nuevo la intención de ridiculizar el acoso. Por ejemplo, ¿no? Aparece supuestamente un hombre guapo que dice, te ves bien, Susan. Y dice, oh, eso es tan dulce. En cambio, un hombre que no es tan guapo dice, te ves bien, Susan. Y ella llama a recursos humanos. Totalmente tendencioso. Eh, no es así, ¿no? Realmente no es tan ridículo como aquí lo plantean. Eh, finalmente, el acoso debe ser, no debe ser terreno para comprometerse, ¿no? O sea, si puedes no acosar, no lo hagas, básicamente. A las mujeres, decía, les pasaba como a los esclavos. Dependían de los deseos y de lo que querían los hombres. Ellas eran las que confirmaban a los varones su lugar de ser y estar en el mundo. El origen de esa cualidad de alteridad y de marginalidad encuentra el origen en la ancestral superioridad económica, social y simbólica del mundo patriarcal. Si se consiguiera la igualdad, se conseguiría a la vez una mayor libertad tanto para las mujeres como para los hombres, ya que estos dejarían de ser un referente para el ser de las mujeres. Las circunstancias nunca conceden una superioridad. En ambos sexos se vive el mismo drama de la carne y el espíritu, de la finitud y la trascendencia. Los dos están devorados por el tiempo, los acecha la muerte, tienen una misma necesidad del otro y pueden encontrar la misma gloria en su libertad, si supieran apreciarla. No tratarían de disputarse falsos privilegios y entonces podrían hacer la fraternidad entre ellos. La conclusión de la obra es que la igualdad destruirá la diferencia entre sexos, porque de esa manera las diferencias individuales podrán revelarse en toda su diversidad. Muy bien. A ver, ¿qué dice la imagen? ¿No? En mis tiempos, cuando te tirabas un piropo a una mujer, esta se sonrojaba, porque con eso le estabas diciendo que era linda, pero ahora le tiras un piropo y estas te enojan y llaman al grupo feminista para romperte las bolas. Bueno, de nuevo es una imagen que exagera. También depende de qué piropo te esté hablando. Y además, si es necesario hacer piropos. A esas alturas creo que ya mm, también pienso que habría que sincerar un poco más el lenguaje. Sincerar. Aunque no sé si con eso se conseguirá más satisfacción. Sincerar, si alguien quiere decir algo, estar con alguien, decírselo. Ya. Nancy Fraser tiene una obra que es Justitia Interrupta, reflexiones críticas desde la perspectiva posocialista. Dice ella, la justicia social actualmente requiere de distribución y reconocimiento. Lo cultural y lo político están fuertemente entrelazados. La injusticia económica produce marginación, explotación y privación de los bienes materiales básicos. La injusticia simbólica está arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación.
Para la injusticia económica, la solución es una reestructuración político-social, redistribución del ingreso, reorganizar la división sexual del trabajo, orientar la economía mediante decisiones democráticamente aceptadas. Para la injusticia cultural, la solución está en modificaciones valorativas, revaluación de identidades irrespetadas y de grupos menospreciados, reconocimiento de la diversidad cultural, creación de cambios en la conciencia colectiva. Ahí vemos, por ejemplo, lo que llamaríamos injusticia cultural. Objetivo de la República: generar polémica y descontextualizando el mensaje para aumentar el tráfico de sus redes sociales. Quiere generar con este mensaje, ¿no? Mayra Couto: ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano. ¿Qué más? Verdadero motivo del video y el más importante. Sin embargo, se pierde por el sensacionalismo que aportan foto y titular. Esta imagen no ha sido elegida al azar, sirve para complementar el objetivo de la noticia, hacerla parecer loca. ¿Sí? Mirando la cámara como tendenciosamente, ¿no? Asistente, que asiste a alguien, o es que los hijos asisten solos. Titular tendencioso, se enfoca en una cita descontextualizada, sobre un tema sensible y tabú, más no en el objetivo real del video, el embarazo adolescente. Es decir, para abolir la desigualdad económica hay que socavar la diferenciación social, y para solucionar la injusticia del conocimiento hay que respetar a los grupos y hacerlos visibles. La estructura económica produce pobreza, siendo el género el principio básico que fundamenta la división entre el trabajo remunerado productivo y trabajo doméstico no remunerado reproductivo. Y también fundamenta la diferenciación cultural valorativa de la sexualidad. Así se privilegian los rasgos de masculinidad, sexismo cultural y desprecio lo femenino, expresándose esto en feminicidios, violencia doméstica y estereotipos que trivializan y denigran a la mujer, al gay, al transexual. Más violencia simbólica, ¿no? Dicen que muere mujer herida por arma blanca en Lomas de San Pedrito. Pero no es que muere, ¿no? Asesinan. No le cayó un rayo, alguien la atacó con un arma y la mató. Asesinan a mujer con arma. Su pareja sentimental, fíjate esto, se encontraba bajo los influjos del alcohol. Parece que lo están justificando, parece, la atacó. O sea, el verdadero título es asesinan a mujer. No sé si te das cuenta cómo intentan parecer la noticia de otra manera. ¿Qué más? No escriban niñi, no sé cómo pronunciarlo. Niñarrobas, será, ¿no? Niñas, niñas, niños. Ni digan niños y niñas, simplemente digan niños, eso incluye ambos sexos. Pero eso no está tapando el problema, ¿no? No muestra el problema del lenguaje. Cuidado, mira, de nuevo ridiculizando el feminismo, ¿no? La violencia no tiene género, la mujer también mata, dicen. Acusa falsamente, aborta, se adueña de los hijos, maltrata, abusa, se victimiza. No más campañas feminazis generadoras de odio hacia el hombre. Para ridiculizar el feminismo. Esa es la violencia simbólica, la injusticia cultural de la que hablamos. Feminismo de Butler, Judith Butler. Ya vamos a ir terminando con esta autora. Siempre he sido feminista. Esto significa que me opongo a la discriminación de las mujeres, a todas las formas de desigualdad basadas en el género, pero también significa que reclamo una política que tome en cuenta las restricciones impuestas por el género en el desarrollo humano. Judith Butler es la filósofa feminista más relevante de la actualidad. Ella está fundamentalmente interesada en reelaborar el concepto de sujeto, en especial con vistas a la crítica feminista. Este interés la ha llevado a defender una ampliación de los alcances de la teoría feminista para abarcar la defensa de todos los individuos con sexualidades consideradas anormales. Algunos han denominado feminismo de género este conjunto de nuevas perspectivas, aunque la etiqueta de feminismo ha sido abandonada por algunos filósofos que prefieren hablar de teoría queer, término que designa el estudio de todos los modos de vida que no se ajustan al modelo de la monogamia heterosexual. Fíjate, ¿no? Ahí hay un grupo de travestis o transexuales. ¿Por qué nos detienen? Dice. Ustedes no son gente normal, no tienen derecho a reclamar nada.
Es necesario entender que no son las mujeres las únicas oprimidas por motivos sexuales. La teoría queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, como varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual y transexual. El término teoría queer se acuñó en la década del 90 en la Academia Estadounidense para referirse a los nuevos modos de estudiar los problemas de género. En su origen, el término queer significaba raro o desviado. Hacia el siglo XIX fue adoptando un matiz despectivo para referirse a los hombres homosexuales. Y en 90, una organización de defensa de los derechos de los homosexuales adoptó el nombre de Queer Nation, reapropiándose del término. Muy bien. Los filósofos que se identifican con la teoría queer dicen que queer es un concepto puramente relacional. No se es queer por rasgos definitorios propios, como la orientación sexual, sino por la relación que se tiene con las normas vigentes. El término recupera así partes de su sentido original, como aquello que se considera desviado. Esta gente es muy rara, ¿no? Y nos encanta, dicen los que son queer. El género en disputa es una de sus obras, publicado por Butler en el 90. Es considerado la contribución individual más importante a la teoría queer. Butler, sin embargo, prefiere la etiqueta de feminismo, pues entiende su propia obra como una ampliación de los horizontes de la teoría feminista del siglo XX. Su objetivo al conservar el término es vincular las luchas actuales con las luchas del pasado, dado que la teoría feminista es siempre una herramienta política. Butler considera que las mujeres consideradas como conjunto son un invento de un sistema que impone la heterosexualidad obligatoria. La filosofía feminista ha cometido el error de suponer que las únicas posibilidades reales son ser hombre o ser mujer. Es precisamente esa dicotomía la que ella propone rechazar. La política feminista no tiene nada que ver con las mujeres como sujeto colectivo. El nuevo feminismo debe construir las identidades políticas, no darlas por sentadas. Sujeto. Tomando como punto de partida la opresión de las minorías sexuales, Judith Butler ha elaborado una nueva manera de pensar al sujeto y en particular la relación entre un sujeto y su cuerpo. No solo nuestras creencias están socialmente determinadas, nuestros cuerpos también lo están. Ser consciente de hasta qué punto las normas sociales nos determinan implica revisar qué entendemos por sujeto. Los sujetos se definen por sus prácticas corporales, por su relación con las normas vigentes. La teoría feminista debe estudiar qué prácticas se imitan y qué normas se obedecen o son resistidas. Por ejemplo, el argumento de que básicamente la cuestión de el homosexualismo o el lesbianismo es cuestión de amor. Entonces, ama y deja amar, ¿no? No te opongas porque no te afecta tampoco. No es tu vida. Debemos terminar con el mito de que existen individuos puramente autónomos. Incluso nuestro cuerpo, lo que consideramos como más propiamente nuestro, se define por su dependencia respecto del cuerpo de los demás. Sexualidad. Por si acaso, ¿no? Teoría queer, teoría sobre el género que afirma que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son el resultado de una construcción social y que por lo tanto no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. La idea fundamental detrás de la obra de Butler es que ni los sujetos ni sus cuerpos tienen una esencia inmutable. Filósofos como Martin Heidegger y Jacques Derrida han caracterizado la historia de la filosofía occidental como dominada por la llamada metafísica de la sustancia. Según ellos, desde Platón en adelante, los filósofos han cometido el error de suponer que las cosas del mundo tienen una sustancia o esencia invariable. Judith Butler ha denunciado que esa ha sido la forma tradicional de pensar la diferencia sexual. Esta es la innovación más importante del feminismo contemporáneo. No se trata ya de defender los intereses de las mujeres, sino de investigar de qué modo categorías como mujer, hombre, homosexual, travesti
o transexual están socialmente construidas. Butler defiende la idea de que esas categorías nunca agotan las formas posibles de experimentar la sexualidad por parte de cada uno. Dice, como dice Ernesto, todas las relaciones sociales son el resultado de la hegemonía. Lo que quieres decir es que ocurre lo mismo con la diferencia sexual. La sociedad no se divide naturalmente entre hombres y mujeres. Es la deconstrucción. Ya hablamos de Derrida. Vamos a dar unas pautas. Según la RAE, deconstruir es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. La deconstrucción es una estrategia sin un fin determinado elaborada para destruir el presentismo. La idea según la cual el orden presente de cosas, el capitalismo global, representa la culminación del desarrollo histórico de la humanidad. Y el logocentrismo es la tendencia filosófica que toma al ser como una identidad que puede reducirse a su expresión lingüística, impuesto en las estructuras por la tradición metafísica occidental. Esta estrategia consiste en liberar al propio lenguaje, tanto el escrito como el oral, de los presupuestos de la metafísica, como el pensamiento binario. Desmontando el edificio de la metafísica se intenta poner de manifiesto las estructuras del texto analizado para llevarlas a su límite, donde dichas estructuras muestren sus fisuras. Una vez puestas de manifiesto, las estructuras se muestran como meras estructuras formales que nada explican. La deconstrucción no consiste en ninguna destrucción de las estructuras binarias, dicotómicas de la metafísica, ninguna inversión de dichas estructuras, sino más bien en prestar atención a lo que la metafísica tradicional reprime al hacer prevalecer un elemento de la dicotomía por sobre otro, recuperando ese sentido reprimido. Veamos ejemplos. El suplemento es considerado palabra de importancia secundaria en la relación jerárquica de dos palabras. Por ejemplo, hombre-mujer, ¿no? Hombre es la presencia y en ausencia de hombre hay mujer. Es decir, mujer es el hueco de lo que el hombre no es. Entonces, la mujer es el suplemento del hombre, secundario. Pensemos en la canción Mi Niña, por ejemplo, ¿no? Aquí está la letra de Mi Niña Bonita, en realidad, ¿no? Otro caso es considerar a los contribuyentes no como tales, sino como clientes. La carga semántica es muy diferente. Cuando tú desarmas la palabra contribuyentes y en vez de eso nos hablas de clientes y comparas la palabra contribuyentes con la palabra clientes y te das cuenta que el trato puede ser diferente. No tratas igual a un contribuyente que a un cliente, por ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo. Sexo y género. Sexo biológico está asociado a aspectos físicos que se pueden observar de forma objetiva, órganos, hormonas, cromosomas. Género es una construcción social asociada a la división binaria del sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de hombres y mujeres. Identidad de género es la vivencia del género tal como una persona lo siente. No tiene por qué corresponderse con el sexo biológico. Expresión de género es el modo en que cada uno elige expresar su identidad de género. Se manifiesta a través del nombre, la vestimenta, las actitudes. Orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual que siente una persona por otra. Todos los estudios feministas y de teoría queer toman como punto de partida la distinción entre sexo y género, introducida por John Money en el 55 y popularizada en la década del 70. Este par de conceptos apunta a distinguir las características biológicas de un individuo de su identidad sexual y el rol que a partir de ella juega en la sociedad el género. Antes de que se inventara este par de conceptos, Simone de Beauvoir había defendido una idea similar. No se nace mujer, se llega a serlo. Esa es una manera de decir que la identidad de género no depende de la biología. El sexo es un dato biológico, mientras que el género designa los comportamientos o orientaciones sexuales de los individuos que están socialmente determinados. En su momento esta distinción fue revolucionaria porque permitió a las feministas del siglo XX sostener contra el sentido común de su época que la biología no es destino. En otras palabras, que los caminos de la vida sexual de una persona son independientes del sexo que se le asigna al nacer.
que dice ahí, no se nace mujer, se llega a serlo. Esa es una hermosa manera de decir que la identidad de género no depende de la biología. Butler y Zizek. Una parte de la obra de Judith Butler está destinada a la discusión con la tradición psicoanalítica y sus herederos. Zizek sostiene que el sexo debe entenderse según el modelo de lo real lacaniano. La diferencia sexual nunca puede ser completamente simbolizada. Eso significa que las relaciones amorosas y sexuales siempre están condenadas a fallar en algún punto. Es imposible que los sujetos satisfagan completamente su deseo. Para Butler, el problema con Zizek y la teoría lacaniana es que convierten lo real en un dato ahistórico. Al sostener que lo que no puede ser simbolizado es la diferencia entre los hombres y las mujeres, convierten la heterosexualidad en una ley natural. Esto pasa por alto el modo en que los límites de la simbolización son el resultado de normas sociales. Las distintas posibilidades sexuales están garantizadas porque siempre hay algo que queda fuera de lo real. Sí, pero lo que queda excluido no es algo fijo. Nuestra sociedad expulsa la homosexualidad de lo representable y esto debería cambiar. Si Lacan reconoce que la homosexualidad de la mujer procede de una heterosexualidad excepcionada, como se afirma que lo demuestra la observación, ¿no sería igual de evidente para el observador que la heterosexualidad procede de una homosexualidad excepcionada? El caso Reimer. Van a enterarse de quién es Reimer. David Reimer se suicidó en el 2004, luego de haber atravesado 2 operaciones de cambio de sexo. Su caso ha dado muchísimo que hablar a todos los filósofos preocupados por las cuestiones de género. David nació en el 65 y sus genitales fueron mutilados accidentalmente. Un psicólogo recomendó a los padres que le realizaran una operación de cambio de sexo y lo criaran como una niña. David vivió con el nombre de Brenda hasta los 15 años, aunque siempre se sintió un hombre en el cuerpo de una mujer. Cuando sus padres le revelaron su historia, David se reasignó el sexo a masculino. Para algunos psicólogos contemporáneos, como Steven Pinker, este episodio refuta los postulados fundamentales del feminismo de género. Todos los individuos todos los involucrados consideraron que lo normal para David era ser de uno u otro sexo. Los teóricos queer han dicho que David fue una víctima de un sistema médico que impone el binarismo sexual mediante la violencia quirúrgica. La historia de David Brenda prueba que el género depende de datos biológicos. No es cierto, la historia solo prueba que los médicos y psicólogos siguen presos del dualismo hombre-mujer. Diversidad sexual, antinatural, no lo creo, mi ciela. Bajo el mar, el pez payaso macho puede cambiar de sexo cuando la hembra dominante muere y así contribuye a la sobrevivencia de sus crías, algo conocido como hermafroditismo selectivo. Babosas de mar. Los nudibranquios o nudis de cariño son hermafroditas, tienen órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos. Mientras hacen el delicioso, se fertilizan mutuamente para maximizar sus posibilidades de supervivencia. Cambio de rol. En insectos del género Neotrogla, las hembras presentan un órgano sexual con espinas parecido al pene, y los machos uno similar a la vagina. Su cópula puede durar hasta 70 horas. A ver, ¿cómo es el homófobo like? La revista de los que se merecen un premio por no ser abiertamente discriminatorios. No tenemos nada contra los gays, solo contra la bandera gay, las muestras públicas de afecto gay, la visibilidad gay en la ficción, cualquier mínima conquista de derechos gays. Ahora, ¿por qué ahora los perseguidos son los héteros? Equiparamos siglos de persecución con que ahora la homofobia esté mal vista. LGTBQXYZ. Ahora resulta que no vale con tolerar la existencia de los gays de toda la vida. Regalo, documento legal firmado por un homosexual, permitiendo tus chistes de mariquitas. ¿Para cuándo el día del orgullo hétero? Porque 364 días de privilegio no son suficientes. Y bueno, este tipo de publicaciones, ¿no? Homosexualismo, el perverso plan alienígena para extinguir la raza humana.
Performatividad del género. La gran novedad de la obra de Judith Butler es la introducción del concepto de performatividad del género, construido a partir del verbo inglés to perform, que significa al mismo tiempo realizar una acción y representar un rol, ya sea en una obra de teatro o en la vida cotidiana. La idea es que todo género es siempre una actuación. Siempre se trata de comportarse de acuerdo con una norma. Desde luego, esto no quiere decir que los individuos puedan elegir libremente su propio género. Para Butler, la performatividad del género es siempre un modo de relacionarse con las normas vigentes. Estas normas no necesariamente son las leyes dictadas por alguna autoridad. Si bien las declaraciones de la OMS, el Vaticano o la ONU pueden tener enormes consecuencias sobre las vidas de los individuos que no se ajustan a la sexualidad dominante, no es esto lo que Butler tiene en mente. Las normas más opresivas son las que los individuos incorporan y repiten en su práctica cotidiana. De ser mujer no es otra cosa que hacer lo que se espera que una mujer haga. Es cierto, cuando estoy sin maquillaje la gente me mira mal. Butler y Derrida, que es el filósofo de la deconstrucción. Butler explica la relación entre los individuos y las normas apelando al concepto de citabilidad que toma de Derrida, quien lo emplea para el análisis del lenguaje. Según Derrida, todo el lenguaje está compuesto por citas, porque siempre estamos repitiendo las palabras de otro. Pero ninguna repetición es idéntica a otra, siempre se introduce un elemento singular, distintivo de cada individuo. Las normas se repiten como se repite una frase hasta convertirse en un lugar común. Se establecen así modos correctos de comportarse, del mismo modo en que existen modos correctos de hablar. Estas repeticiones cristalizan relaciones de poder, la norma se convierte en algo a lo que es implícitamente obligatorio ajustarse, sin necesidad de que exista ninguna autoridad central. Por ejemplo, los hombres no lloran, calladita te ve más bonita, y cosas así. Los movimientos corporales se convierten en normas a fuerza de repetición. Muchos jóvenes homosexuales son víctimas de violencia por su modo de caminar. A ver, mira, lo que es el lenguaje inclusivo. Sí, estoy con unos amigos. Estoy desapareciendo. Ha sido incivilizada, invisibilizada. Quise decir con un ex amigo, ha salvado mi vida. Yo no fui, fue el lenguaje inclusivo. Performatividad del género. Butler sostiene que la performatividad del género es una cuestión corporal. Se trata de hábitos corporales como modos de caminar o inflexiones de la voz que se vuelven normativos a fuerza de repetirse. Los individuos no expresan un género que lleven a su interior, sino que el género se produce de afuera hacia adentro. Es la censura y la aprobación de ciertas prácticas corporales, como cuando una mujer aprende a sentarse como las señoritas, lo que constituye el género. Butler considera que la mejor forma de denunciar las prácticas corporales opresivas es mediante comportamientos que revelen su carácter artificial. Por este motivo reivindica el rol del transvestismo. Adoptar vestimentas y hábitos corporales considerados inadecuados para el propio género es una manera de revelar lo arbitrario de las etiquetas. Si una es una mujer, es evidente que eso no es todo lo que una es. El concepto no es exhaustivo, no porque una persona con un género predeterminado sobrepase los atributos específicos de su género, sino porque el género no siempre se constituye de forma coherente o consistente en contextos históricos distintos, y porque se entrecruza con modalidades raciales de clase étnica, sexuales y regionales de identidades discursivamente constituidas. Así es imposible separar el género de las intersecciones políticas y culturales en las que constantemente se produce y se mantiene. Los travestis mostramos que el género es siempre resultado de la imitación. El travestismo es una parodia de los estereotipos de género. Expresa que no existe un género verdadero. Butler y Foucault. El estatuto de la travesti es paradójico, porque elimina la distinción entre adentro y afuera. Se hace mujer hacia adentro, comportándose como tal hacia afuera. Al denunciar la idea de que hay un género verdadero que se lleva en el interior, el travestismo cuestiona el género en toda su dimensión. Una travesti es un hombre que según las categorías heterosexistas, pero que se viste y se comporta como una mujer. El género de la travesti como mujer atrapada en el cuerpo de un hombre se constituye a partir de sus conductas corporales. Butler concuerda con Foucault en que el objetivo no puede ser liberarse del género, porque eso supondría la existencia de algo por debajo de la identidad,
y tal cosa no existe. La estrategia feminista entonces debe abandonar la defensa de una identidad predeterminada y centrarse en respaldar y fortalecer las prácticas que denuncian el carácter arbitrario de las categorías de sexo y género, política y género. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Butler se opone a la idea según la cual la representación es una parte fundamental de la política. Para Butler, eso supone que los partidos políticos, sindicatos, ONGs pueden hablar en el nombre de las minorías oprimidas. Eso solo sería posible si tales organizaciones pudieran conocer de antemano los intereses que deben representar. Pero algo así es imposible porque no existen intereses previos a la disputa política. Las identidades de los grupos que militan por cuestiones de género muchas veces están poco definidas. Por ejemplo, los distintos movimientos que militan por los derechos de las minorías sexuales tienen posiciones encontradas sobre el diagnóstico médico de trastorno de identidad de género. Algunos sostienen que el diagnóstico atenta contra la diversidad sexual, encasillando a los individuos como mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre o viceversa. Otros, en cambio, defienden un uso estratégico de los diagnósticos, porque permiten que los seguros médicos cubran las cirugías de cambio de sexo. La representación permite a los distintos grupos unificar sus demandas. No es cierto. La representación reemplaza la voz de los representados por la del representante. Vida precaria. Desde el atentado del World Trade Center, Butler viene participando en numerosos debates públicos y cuestiona fuertemente la política exterior de Estados Unidos y del Estado de Israel. En esos debates desarrolla el concepto de vida precaria, que se resume en la idea de que el individuo humano es siempre vulnerable. Butler combina sus elaboraciones sobre la deconstrucción social del cuerpo con una lectura del filósofo Emmanuel Levinas, cuya obra está centrada en una ética de raíz bíblica. La conciencia de la precariedad de la vida, el hecho de que dependemos unos de otros, debería conducirnos a un duelo compartido por las vidas perdidas y hacia un nuevo pacifismo. Sin embargo, en la esfera pública no se reconoce el mismo valor de todas las vidas. El duelo de las mujeres árabes no vale lo mismo que el de las mujeres norteamericanas, e incluso las parejas homosexuales de los soldados norteamericanos ven recortada su posibilidad de hacer un duelo público por su pérdida. Las guerras en Afganistán e Irak nos han cegado ante la vulnerabilidad humana. Los medios de comunicación no nos muestran el sufrimiento en los territorios que hemos invadido. Y ahí terminamos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ya nos estamos viendo. Hasta luego.